Soy Xavi, Ecoalfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este episodio 155 de CQ en Frecuencia. Este episodio que llega en un momento en el cual se unen varias de las aficiones o intereses que en el mundo de la radioafición están muy relacionados. Hace ya bastantes episodios hablábamos de la fascinación que nos provoca a los radioaficionados, por ejemplo, el mundo de los faros, y esta semana tenemos que hablar también de otra fascinación para los amantes de la radio, como es el espacio, el cosmos. ¿Por qué? Pues porque tenemos a la misión Artemis y al módulo Orión ya en los alrededores de la Luna. And here we go. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Just about a minute and a half now until we lose communication with the astronauts aboard Orion on the Artemis II mission. Again, we'll be out of communication for about 40 minutes in this really beautiful view of a crescent moon and a crescent Earth. 30 seconds now until we expect loss of signal. It's simply impossible to make contact with them. Houston, we have you the same, and it is so great to hear from Earth again. To Asia, Africa, and Oceania, we are looking back at you. We hear you can look up and see the moon right now. We see you too. Houston, in mission control, all of your flight controllers and your flight director have flipped their Artemis II patches around. We are earthbound and ready to bring you home. We are happy to say we copy. 60 años después de la primera llegada del ser humano a nuestro satélite, a la Luna, en 1969, prácticamente 60 años más tarde, volvemos en una nave tripulada a sobrevolar la Luna. En este caso, desde algo más lejos, no bajaremos hasta la superficie lunar, nos quedaremos a aproximadamente unos 7.000 kilómetros de la superficie lunar en ese módulo Orión, pero es un hito para la humanidad esta misión Artemis y sobre todo también para la radio. ¿Por qué? Porque tenemos que comunicarnos con prácticamente 400.000 kilómetros de distancia gracias a las ondas de radio y a la tecnología que ha ido evolucionando. Lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, lo vamos a escudriñar durante los próximos minutos aquí en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia para ver por qué se utiliza la tecnología que se utiliza, por qué se utilizan las bandas, muy especialmente, que se utilizan en estas misiones lunares, y también vamos a ver cuál es la importancia de nuestro país, de España, de Ecoalfa, en toda esta misión, porque también es importante, y es importante por razones que también nosotros conocemos bien como radioaficionados. Es que lo de Artemis, lo de este nuevo viaje a la Luna, etcétera, es que está tan relacionado con la radioafición que no podíamos dejar de traerlo y ponerlo encima de la mesa en este episodio 155 de CQ en Frecuencia. Así que vamos con ello. CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Bueno, y en primer lugar, permitidme que para seguramente la inmensa mayoría de vosotros ya tiene claro este concepto y ya tiene claro lo que voy a explicar a continuación, pero por si hay alguien que acaba de caer nuevo en este podcast y no conoce demasiado cómo es el funcionamiento de las ondas de radio y de las diferentes bandas, pues tenemos que poner encima de la mesa el hecho de que hay, digamos que, dos tipos de ondas. Aquellas que podemos utilizar en comunicaciones espaciales y las que no podemos utilizar en comunicaciones espaciales, al menos desde la Tierra. Estamos hablando de la diferencia entre la HF y la VHF y superiores. Hay un concepto que algunos de vosotros, los más nuevos, tal vez si habéis escuchado episodios anteriores y sobre todo si habéis escuchado los informes de propagación que hace algún tiempo realizábamos cada viernes, pues habréis escuchado. Es el concepto MUF, máxima frecuencia utilizable. ¿Esto a qué responde? Pues responde a que hay un corte
en las frecuencias utilizables desde la Tierra que rebotan en la ionosfera, en la atmósfera. Cualquier emisión de radio en el espacio vacío tendería a propagarse de forma lineal, pero las frecuencias que se encuentran dependiendo del estado de la ionosfera, del estado de la atmósfera, de esas capas que permiten la propagación en ondas de HF, hace que se cree, digamos, alrededor de la Tierra, una especie de espejo que refleja las frecuencias por debajo de ese corte, por debajo de esa MUF, de esa máxima frecuencia utilizable. Esas son las bandas, las frecuencias de HF, aproximadamente hasta, vamos a dejarlo el corte en los 30 MHz. Por encima de los 30 MHz, que ya entramos, por ejemplo, en 50 MHz, la banda de 6 metros, en VHF, ya tienden a traspasar esa ionosfera y, por supuesto, bandas de VHF 140 y vamos a redondear 145 MHz, bandas de UHF 440 MHz y más arriba, y lo veremos a continuación cuando hablemos de las diferentes bandas que se están utilizando en esta misión Artemis. Esas frecuencias, a partir de esos 50 MHz o de esos 30 MHz hacia arriba, sí que se escapan de la ionosfera, pasan la ionosfera, aunque con una cierta atenuación, pero son capaces de comunicar con las misiones, con los satélites, etc. Esto es algo que los radioaficionados que trabajan habitualmente satélites conocen muy bien, el hecho de la utilización de las bandas de VHF y de UHF en las comunicaciones satelitales, tanto subida o bajada del satélite en VHF, UHF o viceversa, precisamente para salvar, digamos, esa capa de la ionosfera que en capas más bajas haría rebotar esa onda de radio y no nos permitiría salir de los límites de nuestro planeta. Imaginaos, vamos a poner un ejemplo gráfico, imaginaos que alrededor de la Tierra hubiese una malla de gallinero, ¿vale? Una malla de gallinero, la típica malla metálica de gallinero, y que tuviese, digamos, la separación entre los alambres, lo que serían los cuadraditos que crea esa malla de gallinero, vamos a redondear, tuviesen aproximadamente unos 2 metros de hueco, ¿de acuerdo? Tuvieran unos 2 metros de hueco. Si nosotros cogiésemos un chorro de agua inferior, ¿vale? Un chorro de agua inferior a 2 metros de chorro, cuando nosotros enfocásemos nuestra manguera a esa malla de gallinero, podríamos hacer que el chorro de agua pasase a través de esas celdas de la malla de gallinero y no tendríamos ningún problema. Pero si el chorro que utilizásemos fuese de 6 metros o de 20 metros, rebotaría en esa malla de gallinero y, es más, cuanto más grande sea el chorro, más salpicaría, rebotaría, se reflejaría, etcétera, ese chorro de agua, y por eso las frecuencias superiores a una longitud de onda de 2 metros o algo menos, ¿vale? Más o menos 6 metros, más o menos, pongamos 6 metros, que serían 50 MHz, todas esas frecuencias son capaces de atravesar esa malla de gallinero que está alrededor de la Tierra, que es la ionosfera, y las inferiores, pues, se reflejan, se rebotan, nos salpican desde esa ionosfera. Y ese es el punto clave por el cual todas las comunicaciones, tanto para satélites como para misiones espaciales, tienen que realizarse en frecuencias superiores a esos 30-50 MHz, y cuanto más alta sea la frecuencia, pues en principio vamos a tener unas características determinadas que nos van a hacer mucho mejor la comunicación, pero siempre por encima de ese, digamos, de ese límite que es esa MUF, o son esas frecuencias que son rebotadas por la ionosfera. Bueno, esto es solamente para poner en contexto el por qué durante todo este episodio vamos a estar hablando de frecuencias que son de VHF, de UHF, de SHF, etcétera, pero no se van a utilizar para este tipo de misiones las frecuencias de HF.
Recuerda que puedes escuchar CQ en Frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99 € al mes en cecoenfrecuencia.com/apoyar. Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo? Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Bueno, y seguimos, porque hay algo muy bonito en el episodio de hoy. Y es que no vamos a empezar hablando de cohetes, ni de astronautas, ni siquiera de la NASA. Vamos a empezar hablando de radio. Porque aunque lo que tenemos ahí fuera es una misión tripulada viajando hacia la Luna, el problema técnico fundamental sigue siendo exactamente el mismo de siempre. Conseguir que una señal llegue. Que llegue lejos, que llegue débil, pero reconocible, y que, al otro lado, haya información útil. Todo lo demás, el cohete, la cápsula, la épica, viene después. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque esto nosotros ya lo conocemos. En radioafición hay una disciplina que lleva esto al límite, y es el rebote lunar. M, Eco, Mike, Eco. Gente desde casa o desde el campo, con sus antenas, sus equipos, sus rotores, apuntando a la Luna, enviando una señal, esperando y escuchando a ver si vuelve. Vamos a escuchar un ejemplo de el tiempo que tarda una señal en ser rebotada desde la Luna, emitida desde la Tierra, gracias a este vídeo y a este documento que nos deja Lima Uniform 8 Delta November Oscar. Voy a transmitir que rebote la Luna, la B corta. Cada vez más fuerte. Esa es la señal que vuelve. Esa es la transmisión. Esa es la que vuelve. Bueno. Y allá está la antenita que estamos usando. Antenita, dice. Tremendas dimensiones que tiene la parábola con la que está trabajando. Por supuesto, como siempre, os dejo estos documentos enlazados en las notas del episodio. Lo que acabas de escuchar es probablemente una de las mejores definiciones que existen de esto. Mandas una señal, pega en la Luna y vuelve hacia la Tierra. Así, sin más. Pero detrás de esa frase tan sencilla hay mucha ingeniería. Antenas con ganancia, sistemas que siguen la Luna en el cielo, señales extremadamente débiles y, sobre todo, mucha precisión, porque cuando trabajas a esas distancias ya no vale el más o menos. O lo haces bien o no hay nada. Y ahora viene la parte interesante. Imagina exactamente ese mismo escenario, pero en lugar de esperar que la señal rebote en la Luna, hay una nave allá arriba, mucho más pequeña, escuchando y también contestando. Eso es Artemis. Así que hoy vamos a entender algo fascinante, cómo pasamos de lanzar una señal a la Luna y esperar a que vuelva, 384.000 kilómetros de ida, 384.000 kilómetros de vuelta, aproximadamente 768.000 kilómetros entre el trayecto de ida de la señal, de vuelta de la señal, total 2,5 segundos de retardo entre el inicio de la emisión y el inicio de la recepción de esa señal. Y esto, con matices, no es muy diferente a mantener una comunicación continua con una nave a casi 400.000 kilómetros, porque al final todo empieza igual, con una señal intentando llegar. Así lo explicaba José Manuel, Eco Bravo 1 Delta November Kilo. Mi especialización es casi única y exclusivamente lo que es el rebote lunar. Estas son las frecuencias de los walkie-talkies normales que vemos por ahí, que tienen los vigilantes de seguridad, que tiene todo el mundo. Entonces, lo que hacemos es, aumentamos antenas, buscamos unos rotores, que son los motores que mueven las antenas, buscamos unos sistemas, bueno, estos van controlados por ordenador, para seguir la Luna. Mandamos una señal muy concentrada, porque es lo que hacen las antenas, que concentran mucho la señal, mandamos una señal, pega en la Luna, rebota y vuelve hacia la Tierra. Mencionas mucho el efecto Faraday. Es la rotación que tiene la señal
en el camino de ida y vuelta a la Tierra, a la Luna. Y eso influye mucho Muchísimo, en la señal. Porque te cambia la polarización. Tan pronto te llega polarización vertical como te llega polarización horizontal o te llega la señal inclinada. ¿Y hay algún método para controlar eso? No. Tener la posibilidad de cambiar la polaridad de las antenas. Que por eso entraba también el italiano, porque tiene 8 antenas de 9 elementos, pero con las dos polaridades. Tiene la polarización horizontal y vertical. Ajá. Italia Kilo 6, Charlie Alfa Kilo. Sí, señor. Y mirad, una duda que me surge o que me surgía como radioaficionado y en especial como aficionado a la radio es, vamos a ver, si las frecuencias de HF se reflejan en la ionosfera, ¿por qué para misiones de este tipo como Artemis o para comunicaciones más allá de la ionosfera se utilizan bandas de VHF y no, por ejemplo, HF, que a priori todos aquí pensamos, porque estamos con la mente puesta en la reflexión ionosférica, que tendría pues mayor cobertura? Imaginémonos que hiciésemos subir la señal a través de VHF hasta un satélite y que desde ese satélite propagásemos la señal en HF para llegar más lejos, ¿no? Con el prisma que tenemos en la Tierra de llegar más lejos gracias a la HF saltando esa línea de visión. Bien, pues no es bien así por razones prácticas, es decir, efectivamente la HF en el espacio vacío tendería a funcionar de la misma manera que funciona VHF o UHF. ¿De acuerdo? Una vez que traspasamos la ionosfera, podríamos utilizar, nos daría entre comillas igual, utilizar las bandas de HF que las bandas de VHF o UHF o SHF, bandas más altas que su propagación va a ser la misma en el espacio vacío. Pero aquí entra la practicidad. ¿Por qué utilizamos para este tipo de comunicaciones bandas altas? Pues es simplemente porque en ausencia de la ionosfera y en ausencia en el espacio vacío, si las ondas se van a comportar de la misma manera, utilicemos aquellas que nos permiten utilizar antenas más pequeñas, ya que imaginaos lo que supondría una antena para la banda de 20 metros o de 40 metros en un satélite o en un módulo espacial, etc. Entonces, ¿por qué utilizamos las bandas altas? Pues precisamente porque vamos a requerir y vamos a precisar antenas más pequeñas. Ahí ya no tiene tanto que ver el comportamiento de la onda, sino la practicidad de los sistemas de transmisión. Esto es algo que, bueno, me ha parecido que podía ser interesante tenerlo claro y tenerlo en cuenta en este episodio para que entendamos cómo los ingenieros toman las decisiones de utilizar una u otra banda para comunicaciones más allá de la ionosfera. Además de, bueno, otros, digamos, inconvenientes o otras características, como es el tema del ruido del QRN, en este caso QRN, porque aunque haya ausencia de QRM, que sería el ruido eléctrico generado por la actividad humana, sigue habiendo QRN en el espacio, tormentas de todo tipo, ruido galáctico, interferencias, etcétera, mucho más sensibles en las bandas de HF que las bandas de VHF y UHF. Por todo esto es por lo que finalmente se decide para todo este tipo de comunicaciones utilizar esas bandas. En definitiva, la HF solo es especial gracias a la ionosfera. Sin ionosfera es peor opción que la VHF o la UHF. It was not sun glint off of particulate from the thrusters or the purge tanks. It was definitely impact flashes on the moon. And Jeremy just saw another one. Go ahead with your next question. Amazing news. I literally just looked over at the SIR and they were jumping up and down literally. If you could describe where on the moon you saw them, please. So they've all been either on or a bit south of the equator and on the Earth side of the moon. Entonces, si hablamos de esta misión Artemis, tenemos que diferenciar diferentes tipos de información con la que se trabaja tanto desde la Tierra respecto al módulo, digamos, o a la nave Artemis, como desde la nave Artemis hacia la Tierra. Podríamos diferenciar, yo diría que en tres ámbitos. Por un lado está
lo que sería el ámbito operativo, la telemetría, el telemando y el tercero de estos que sería el seguimiento, el tracking. Es decir, son señales que permiten posicionar a la nave, al módulo en el espacio, hacer su seguimiento, el telemando que permitiría realizar operaciones sobre el módulo, sobre la nave desde la Tierra de forma remota, y la telemetría, que sería información que envía este módulo sobre el estado de sus dispositivos, el estado de la nave, etc. Estos serían, pues digamos, que un primer grupo de información que es necesario que sea, en algunos casos, unidireccional, en otros casos bidireccional, entre los diferentes elementos de la Artemis. Por otro lado, tenemos la comunicación, digamos, comunicación de voz, para poder estar siempre comunicados con los astronautas en esa misión tripulada. Ese sería otro grupo de comunicaciones, la comunicación de voz y de vídeo incluso, que permite la comunicación Tierra-Artemis. Y por último, hay otro tipo de comunicación, que es la comunicación, digamos, científica. Imágenes, vídeos, etcétera, que recibe la Tierra desde este módulo, desde esta misión Artemis, y que es muy valiosa. Y es muy valiosa porque nos va a dar mucha información que hasta ahora pues tal vez carecíamos de ella, o diferentes experimentos que se puedan realizar, y para eso necesitamos una información, digamos, también un ancho de banda y unas velocidades muy importantes. Para esta última, en este caso, lo escucharemos un poquito más adelante, se da la característica de que se pone en funcionamiento el sistema O2O. Es un sistema basado en láser. No es tanto emisión de radio, aunque sigue su mismo principio físico. Ya sabemos que las ondas de radio al final se propagan a 300.000 kilómetros por segundo, al igual que la luz, tienen un funcionamiento similar al de la luz, pero en este caso la comunicación O2O que utilizan para todo lo que son comunicaciones de vídeo, comunicaciones ya de más corte científico, se realizan vía láser para preservar tanto la capacidad de transmisión de información como también la inmediatez, llegando a velocidades aproximadamente superiores a los 200 megas por segundo. Bien, de esto hablaremos un poquito más adelante, pero creo que es importante que tengamos en cuenta los diferentes tipos de comunicación de esta misión Artemis, porque precisamente en el primer grupo que os comentaba, en el que tiene que ver con telemetría, telemando y seguimiento, aquí España tiene un papel muy importante a través de la estación de seguimiento de espacio profundo en Robledo de Chavela, que hace que, gracias a 3 estaciones en la Tierra, la de Robledo de Chavela, una en Estados Unidos y otra en Australia, siempre haya visión directa de la Luna desde alguna de estas 3 estaciones de seguimiento. Recordemos, Madrid, Estados Unidos y Australia, y que de esa forma siempre podamos tener información del módulo Artemis. Así que el papel de España, el papel de EcoAlfa en toda esta empresa científica, tecnológica y de ingeniería que supone esta misión para la humanidad es relevante, muy relevante. La exploración de nuestro sistema solar hubiera sido imposible sin una red de comunicaciones con nuestros vehículos espaciales. Para garantizar el contacto continuo con los vehículos que salen de la órbita terrestre, la NASA cuenta con 3 centros de comunicaciones, ubicados de forma equidistante alrededor de la Tierra. Uno en California, otro en Canberra y otro en Madrid. Estos 3 centros están coordinados por JPL en Pasadena y forman la red del espacio profundo, o Deep Space Network. El objetivo fundamental de una estación terrena, y da lo mismo que sea la de Madrid como la australiana como la de California, es establecer un canal de comunicación con la nave espacial. Que las sondas que van a explorar todo el sistema solar se puedan comunicar con la Tierra para mandar todos los datos y todos los descubrimientos que hacen. Se requiere que las comunicaciones con estas sondas espaciales se mantengan ininterrumpidamente. Si se pierden las comunicaciones, por muchas maravillas que haga, de nada valen, porque no nos enteramos.
Entonces, para comunicarse con la Tierra necesitan unos puntos en la Tierra que reciban esas señales. Los puntos son los complejos y permiten, al rotar la Tierra, que siempre haya un complejo que reciba esas señales. Vamos a adentrarnos en el complejo de Madrid para entender cómo funciona un centro de comunicaciones con el espacio lejano. ¿Qué hace una estación como Robledo cuando está en contacto con un vehículo espacial? Básicamente tiene 3 misiones: seguimiento, telemetría, telemando. El seguimiento implica saber en todo momento dónde se encuentra el vehículo científico espacial. Telemando es el envío de instrucciones a las sondas para que realicen determinadas funciones. Y telemetría es la recepción de la información que estos vehículos envían a Tierra. Las señales que se van a recibir en Tierra son muy tenues. Señales pues de 20 vatios, pero de 20 vatios a distancias de Júpiter y de Saturno. Consume más una bombilla de una linterna. Y entonces estas estaciones del espacio profundo requieren antenas muy grandes para captar la poquita energía que llega. A lo largo de la historia del complejo de Madrid han variado tanto el número de antenas como el diámetro de sus parábolas. Dado que el espacio está lleno de sondas interplanetarias y hay nuevos descubrimientos más allá del sistema solar, los complejos han ido creciendo no solo en antenas y en equipos adyacentes, sino en técnica y en la profesionalización de su equipo personal. El Deep Space es la clave de las comunicaciones del espacio profundo. Ha sido fundamental la existencia de estos elementos, porque sin ellos habría sido totalmente imposible el conseguir toda la información que hoy en día maneja un niño de enseñanza primaria. Ignition sequence start. 6, 5, 4. La larga ejecutoria de la Estación Espacial de Madrid es difícil señalar un solo momento que haga sombra a los demás, porque han sido todos muy importantes para el conocimiento del espacio exterior. La exploración de los planetas, de los cometas, de los asteroides, del propio Sol. Todos los vuelos de los Apolos, todos los vuelos al espacio profundo, todo eso, pues esos éxitos se deben en parte a las estaciones. Cuando hay una motivación y cuando se forma un grupo de profesionales calificados tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista técnico, se puede conseguir un resultado que supera las expectativas. Desde los albores de la humanidad hemos querido saber sobre nuestro entorno y el lugar que ocupamos en el espacio. Gran parte del conocimiento que tenemos hoy en día se debe a la dedicación de muchos profesionales de distintos ámbitos. Entre todas estas personas están quienes desde las estaciones de seguimiento, como esta de Madrid, trabajando día y noche, hacen de cada misión algo personal. Tenemos mucha deuda a la gente que ha trabajado tan profesionalmente y con tanto esfuerzo y tanto amor en estos proyectos, porque la verdad es que esos pasos que estamos tomando, que sean grandes o pequeños, son gracias a vosotros. Así que si queremos entender cómo se comunica una nave con la Luna o una nave que va a la Luna con la Tierra, hay 2 cosas que tenemos que tener claras: en qué frecuencias trabaja y qué sistema sostiene ese enlace. Porque esto no va de una sola antena, va de toda una arquitectura. Vamos primero con las frecuencias. En espacio profundo, las comunicaciones no se hacen en cualquier banda. Se utilizan principalmente 3. La banda S, la S-band, la banda X, la X-band y la banda K, la K-band. Y aquí es donde empieza a sonar familiar. La S-band, la banda S, está en torno a los 2 a 4 GHz. Es una banda muy fiable, muy probada, muy robusta. No es especialmente rápida, pero funciona bien en condiciones difíciles. Y eso la hace ideal para algo fundamental, como decíamos, la telemetría básica, el telemando y las comunicaciones de respaldo. Es básicamente la banda que quieres cuando no te puedes permitir perder el enlace. Después tenemos la X-band, la banda X.
subimos un poco de frecuencia, alrededor de los 8 a 12 GHz. Aquí encontramos el equilibrio. Más capacidad de datos, más eficiencia, pero todavía con buena robustez. Por eso suele ser el enlace principal en muchas misiones de espacio profundo. Es el punto dulce entre rendimiento y fiabilidad. Y por último tenemos la banda K, la K-Band. Ya estamos hablando de 26 GHz en adelante. Y aquí ya la cosa cambia. Hay muchísima más capacidad de transmisión, pero también es mucho más exigente. Más sensibilidad a errores, más necesidad de precisión, más dependencia de condiciones perfectas. En definitiva, es la banda que usas cuando quieres mandar mucha información y todo está funcionando como debe y todo está totalmente alineado. Ahí que que las ondas estén totalmente alineadas es importantísimo, sumado al hecho de elementos en movimiento. Así que, simplificando mucho, tenemos la banda S, más robusta, la banda X, más equilibrada, y la banda K para una alta capacidad. 3 herramientas distintas, para 3 necesidades distintas. Pero todo esto no sirve de nada por sí solo, porque puedes tener la mejor señal del mundo, que si no tienes quien la escuche no hay comunicación. Y aquí entra el verdadero protagonista, la red que lo sostiene todo, la NASA Deep Space Network, la DSN. No es una antena, son varias, repartidas por todo el planeta, como os decía, en Estados Unidos, en España y en Australia. ¿Y por qué 3? Pues porque la Tierra gira, pero la misión no puede perder contacto. Y ahora viene algo que te va a sonar. Antenas gigantes de decenas de metros con una ganancia brutal. Exactamente el mismo principio que en rebote lunar, que en M, pero llevado a otro nivel. Lo que hace un radioaficionado concentrando su señal, aquí se hace con infraestructuras completas, porque la señal que llega desde la Luna es extremadamente débil. Y aquí está la clave de todo el sistema. No se trata de transmitir, se trata de ser capaz de recibir algo que está casi enterrado en el ruido y convertirlo, por supuesto, en información útil. Por eso todo está optimizado, antenas de alta ganancia, receptores ultrasensibles, procesado de señal avanzado, porque cualquier pequeña mejora marca la diferencia entre tener enlace o no tener nada. Y para las comunicaciones científicas, por decirlo de alguna manera, todas aquellas que necesitan una alta inmediatez, una alta capacidad de transmisión de datos, pues ahí ya no queremos solo mantener el enlace. Lo que queremos son datos, muchos datos, imágenes, vídeo en alta resolución, información científica compleja, y aquí es donde entra una tecnología nueva. Se llama O2O. Oscar 2 Oscar. Es el sistema de comunicación óptica que lleva la nave Orión. Y su idea es muy simple, pero a la vez muy potente. En lugar de usar radio, usar luz. O2O utiliza un haz de láser infrarrojo para transmitir información. Un haz muy estrecho, muy dirigido, muy concentrado, mucho más que cualquier señal de radio. ¿Cuál es la ventaja? Pues que puede multiplicar la cantidad de datos transmitidos entre 10 y 100 veces respecto a la radio tradicional. Y en el caso de Artemis, se habla de velocidades de hasta unos 260 megabits por segundo desde el entorno lunar. Eso ya no es telemetría, ¿eh? Eso es prácticamente streaming desde la Luna. Pero aquí viene lo importante. Esto no funciona como la radio. En radio puedes permitirte cierto margen, puedes iluminar una zona. Aquí no, ¿eh? Aquí estás apuntando un haz extremadamente estrecho directamente hacia la Tierra. Si te desvías, pierdes el enlace. Es como pasar de iluminar una habitación con una bombilla a apuntar con un puntero láser a un punto concreto. Si en rebote lunar ya es crítico apuntar bien una antena, aquí el nivel de precisión es todavía mayor, mucho mayor. Y por eso el láser no sustituye a la radio. La radio sigue siendo el sistema principal, no lo olvidemos. Nuestra radio sigue siendo el sistema principal, el que garantiza que el enlace nunca se pierde, el que funciona incluso cuando las condiciones no son perfectas. Porque el láser tiene problemas muy concretos. Mirad, necesita alineación extrema.
es sensible a la atmósfera en tierra y requiere estaciones ópticas especializadas. Es una tecnología mucho más exigente. Así que lo que tenemos realmente es un sistema híbrido: radio para asegurar el enlace y láser para enviar grandes cantidades de información cuando todo está alineado. La radio mantiene la misión, el láser la hace visible, la hace entendible. Y fíjate en lo curioso, todo empieza igual que en Rebote Lunar, todo empieza igual que en M, concentrando energía y apuntando con precisión. Pero ahora, en lugar de esperar que la señal vuelva, estamos enviando información compleja a una velocidad brutal desde el entorno lunar. Así que estamos en un momento muy interesante. La radio sigue siendo la base, pero por primera vez estamos empezando a añadir otra capa, una capa de luz. Y eso cambia completamente cómo vamos a explorar el espacio a partir de ahora. CQ. Aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio? Bueno, y en definitiva y en resumen, para ir cerrando este episodio express, digamos, de CQ en frecuencia, este episodio 155 que hemos centrado en las comunicaciones de esta misión Artemis, que nos tiene a todos con el alma en vilo, precisamente, y con esas imágenes que nos están mandando de la cara oculta de la Luna, por ejemplo, y teniendo en cuenta que son los primeros humanos que ven la cara oculta de la Luna en la historia con sus propios ojos. Hasta ahora podíamos haber tenido, digamos, imágenes desde satélites, imágenes desde diferentes naves exploradoras del espacio de esa cara oculta de la Luna, pero es la primera vez que un humano puede ver con sus propios ojos la cara oculta de la Luna, algo que hasta el momento pues es un hito histórico. Bueno, hemos repasado estas comunicaciones de radio y estas comunicaciones entre Artemis y la Tierra y Artemis, como hemos visto, con un papel bastante importante de nuestro país, de España, en estas comunicaciones junto a Estados Unidos y a Australia para mantener esa comunicación, y la inmensa complejidad a nivel de ingeniería y a nivel científico de estas misiones. Y poco más que añadir. Ya habéis visto, se utilizan las bandas de VHF, UHF, SHF, etcétera, para los diferentes elementos de comunicación, telemetría, telemando, seguimiento, comunicación y también comunicación científica. Y bueno, nos hemos hecho una idea global de todo ese funcionamiento y por qué se trabaja en unas determinadas frecuencias y no en otras, y un largo etcétera, con muchos matices que podríamos desgranar yo creo que en horas y horas si profundizáramos mucho más. Pero al final, CQ en frecuencia pretende ser un espacio de divulgación y tampoco vamos a entrar en detalles extremadamente técnicos. Para eso tenéis Internet a vuestro alcance para informaros exactamente de todo lo que está ocurriendo con las comunicaciones espaciales y en concreto con las relacionadas con esta misión Artemis. Hasta aquí este episodio 155. Volvemos la próxima semana con más información y con más temas relacionados con nuestro apasionante hobby que es la radio, para radioaficionados y para aficionados a la radio. Hasta entonces, os deseo y os pido que hagáis todos y cada uno de vosotros, como siempre, muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.